Ahora les quiero hablar de el documento que será la estructura en la que se evaluará el plan de trabajo y los aspectos, los elementos y las secciones que debe contener el documento para su propia revisión y su autorización. Les recuerdo que si ustedes no tuvieran el documento autorizado y revisado por su maestro asesor de práctica del equipo de práctica, pues no tendrían permitido participar en la jornada, aplicar ningún instrumento con su alumno, automáticamente quedarían fuera del equipo y por supuesto que estarían no acreditando la materia. Características generales del plan de trabajo para la observación y análisis de la cultura escolar del plantel. La primera sección del documento se refiere a la presentación. ¿Cuál es el primer indicador? Bueno, el título del proyecto de observación. Representa la esencia de la investigación en pocas palabras, el proyecto que se tiene pensado desarrollar y basar el título en lo que se espera obtener. Este título ya lo dejo yo a criterio del equipo de práctica, es para que ustedes sientan más personalizado el proyecto, aunque yo tenga ya un proyecto destinado, un título al coloquio que tendremos en julio, el proyecto tal cual es de ustedes. Entonces, en el equipo o de manera individual, si así lo deciden, ustedes pueden nombrarlo como guste. Tomen en cuenta las características de todo lo que van a hacer. Debe contener menos de 20 palabras, atractivo para el lector, en este caso para quien va a leer su plan de trabajo, y por supuesto debe tener relación con el problema, objetivo e hipótesis. En la parte de autores, en la hoja de presentación, se menciona primero al investigador que aportó más a la investigación, en este caso ustedes, y así sucesivamente se debe mencionar al responsable de la asignatura y en su caso al asesor que les acompañe en el desarrollo del documento. Porque recuerden que en algún momento de la semana de vinculación entregaremos ya una primera parte al asesor del equipo para que vaya revisando sus documentos. Por eso, pues, tienen trabajo en este descanso. Sí habrá oportunidad de descansar en estas vacaciones, pero hay que ir dándole forma a estas partes del documento. El índice numerado, se identifican las diferentes secciones del documento y se desglosan cada una de estas. Debe contener los capítulos y el índice de tablas y figuras si es que las van a integrar. O sea, se enumeran esas tablas y figuras y también se deben de integrar aquí. La segunda parte del documento es lo que corresponde a la introducción y el primer apartado es la presentación. Se presenta la intencionalidad y el alcance y la pretensión del plan de trabajo, qué es lo que vas a hacer, sobre todo las fechas en las que vas a estar trabajando este proyecto de esta jornada de observación, qué fechas involucra. Los propósitos de este plan. Se dan a conocer la finalidad que tiene el hacer contacto con las instituciones de nivel secundario, el objetivo de estas interacciones y de por qué vamos a investigar la cultura en la escuela. En estos propósitos es hablar de cómo estas evidencias van a enriquecer tu preparación como normalista y te van a permitir desarrollar un producto final como es un documental para analizar, para reflexionar un poco más sobre qué es lo que pasa en las escuelas de manera cotidiana, pero también qué es lo que pasa en las escuelas ahorita con la contingencia y con la pandemia. ¿En dónde quedó esta cultura de la que hemos hablado en muchísimas clases? ¿De qué manera se manifiesta y se representa ahora en esta modalidad a distancia? El siguiente apartado del bloque de introducción es el análisis situacional. En este apartado, ojo con esto, se presenta un panorama real de la situación que acontece al grupo, a la sociedad, a la institución en relación al contexto político, económico, psicológico que ahorita está pasando en el mundo. Este análisis consiste en tres aspectos. Para empezar debe ser porque es una descripción y la puedo apoyar, esta descripción la puedo apoyar con gráficas, con imágenes, con mapas, con croquis, lo que yo considere. El primer análisis es una parte del contexto de la comunidad. Tengo que describir dónde está ubicado el plantel, cuáles son los alrededores, qué nivel económico se contempla, se puede ver, el nivel cultural, el nivel de seguridad.
cómo se vive la contingencia en ese centro de trabajo o en sus alrededores, qué impactos ha tenido en la economía, en los otros planteles educativos que estén cerrados y que estén cercanos, etcétera. Si ha sido un punto de la ciudad donde ha habido muchos contagios derivados de la pandemia. La contextualización de la escuela. Se describe cómo la escuela aborda el cierre del plantel. O sea, cómo están trabajando, cómo están los grupos, cómo está el coordinador, cómo está el director, qué medios de contactos tienen, abrieron una página de Facebook, de internet, tienen un directorio de maestros, están en contacto con padres de familia, dan atención psicológica a los alumnos. ¿Qué está haciendo la escuela para todo este problema que se vino encima? ¿Qué está haciendo para que los alumnos y los chicos no se vayan de la escuela, no se queden sin educación? Hay directores que han buscado apoyos y recursos en el DIF, apoyos económicos. Señora, si se queda sin trabajo, avísenos, tenemos una bolsa de trabajo. La oportunidad de impactar una comunidad como escuela es muy, muy grande. Y este tipo de ejercicios te permiten ver a veces lo limitado que es la visión de algunos directivos y de gente que está al frente de las escuelas y lo amplio y lo importante y lo que se agradece que algunos directivos tengan una visión amplia y tengan una visión integradora y se sepan ellos como agentes de cambio, como que ellos tienen en sus manos el poder de afectar positivamente a toda una comunidad. Imagínate que un director decidiera abrir en una escuela un centro de acopio de alimentos donde ya previamente su departamento de psicopedagogía le ayudó a detectar a 6 padres de familia que solamente dependen de una mamá soltera que no tiene trabajo, que tiene más de 3 hijos y resulta que la escuela está captando alimentos no perecederos, ropa, productos de higiene personal y los está canalizando con estas familias. Entonces, no crean que la cultura es nada más la parte de cómo se lleva la gente trabajando. Es todo lo que está ahí afuera y lo que necesita la sociedad de una escuela. El otro aspecto de este análisis sería que platiques y que te enteres para que lo pongas en el plan de trabajo, cómo está la modalidad de las aulas en distancia, cómo trabajan, se toma lista, es una vez a la semana, es por WhatsApp, utilizan Google Meet, utilizan Zoom, llevan el trabajo con libros de texto, trabajan con copias, utilizan Google Classroom, utilizan Schoology, utilizan Kahoots, utilizan Facebook. ¿Cómo le están haciendo los maestros? O sea, ¿a dónde se fueron estos salones de clases? ¿Se quedaron nada más en un mensaje de WhatsApp o qué forma tomaron? Esta información es derivada de la primera y segunda semana para la vinculación. Toda esta información la van a obtener a manera de conversatorio, de charla con gente cercana a la escuela. Ya los instrumentos vendrán después, pero este es un análisis situacional de la escuela donde van a hacer la chamba de la observación. El segundo aspecto del documento son las bases teóricas y inicia por el marco histórico y contextual. Ojo con esta parte. El marco histórico es una reseña histórica, o sea, la escuela fue fundada en los terrenos, en la ciudad, en el año, gracias a, para identificar el contexto más a fondo del documental y de la jornada de observación. No se limita únicamente a un lugar geográfico, sino que hace una ampliación descriptiva del mismo. Ubica el proyecto en una época y un tiempo determinado, las circunstancias de ese entonces ahora, cómo ha cambiado la colonia o el lugar donde estaba esta escuela, el trabajo en la materia de cultura escolar, el trayecto del estudiante normal, cómo les va a afectar a ustedes como normalistas hacer este trabajo de observación de la cultura en este plantel. Y cómo le están haciendo también ahora para enfrentarse a este proyecto de observación más complejo y más vinculado hacia una escuela secundaria. El marco referencial es yo darme a la tarea de investigar y de buscar fuentes de investigaciones o proyectos anteriores o actuales que hablen sobre esto, sobre el análisis de la cultura escolar, publicaciones que haya, autores, maestros como el que yo les he contado, Danny Steele, gente que ya haya hablado de esto y que hayan dado una referencia a lo que es cultura escolar y que se dediquen a publicar y que se dediquen a decir,
lo importante que es analizar este fenómeno y todo lo que se desprende. El tercer aspecto de estas bases teóricas es el marco teórico. Esto es el respaldo organizado en argumentos teóricos y referenciales que se le da al tema de observación. Todos los autores que veíamos, por ejemplo, en el artículo de Esther Elías, es importante revisitarlos y buscar más autores que hayan hecho publicaciones y tengan teorías comprobadas sobre lo que es la cultura escolar, sobre el fenómeno de cultura escolar, sobre las interacciones. El marco teórico es la presentación y pertinencia de enfoques y resultados de teorías e investigaciones en el tema de cultura organizacional, la cultura en las instituciones, gente que hable sobre la cultura de los adolescentes, el aspecto socioemocional, teoría sobre el aspecto emocional de los adolescentes. Estos son los sustentos que dan origen a por qué en este segundo semestre sigue siendo relevante que ustedes como futuros maestros entiendan los conceptos teóricos sobre cultura y sus distintas manifestaciones. ¿Qué indicadores me dan a mí como asesor de tu documento para saber si hiciste bien tu trabajo en las bases teóricas? Bueno, el marco teórico debe responder a la pregunta ¿en qué está sustentado el proyecto de esta intervención que voy a hacer en la escuela? Debe presentar un sustento teórico, debe haber sus teorías, filosofías, enfoques pedagógicos, psicológicos también. Hay psicólogos que hablan sobre estos temas, que respalden científicamente este proyecto de observación. Debe presentarse el escenario de argumentaciones en el cual se sitúan los investigadores para poder justificar este trabajo. Hay que decir que no es mi opinión nada más. Hay muchos docentes, muchos psicólogos, muchos médicos que ya han hablado sobre este tema. Y en base a eso yo presento mi trabajo de observación. El tercer apartado del documento sería el proyecto bueno, aquí es proyecto de observación. El proyecto de observación tal cual. Me hago esta corrección. El primer apartado es su enunciado y descripción. Consiste en la descripción de una manera general y completa, expresa y transmite la idea del trabajo a realizar. No es el título del proyecto otra vez, consiste en una descripción que, de una manera general y completa, expresa y transmite la idea del trabajo a realizar. Se escriben de una manera precisa y clara. Los objetivos generales del proyecto de observación se refiere a la expresión de aquel resultado global que voy a lograr a partir de todas las acciones que yo voy a aplicar en la jornada. ¿Qué es lo que voy a obtener al final? Los objetivos específicos son los planteamientos o las preguntas que especifican qué se lograrán con el proyecto de observación y responderán a una pregunta. ¿Para qué se realizará la jornada de observación? ¿Cuál es la finalidad que tengo con realizar todo este trabajo? ¿A qué abona? ¿Qué enriquece? ¿Qué me permite ver? ¿De qué me permite darme cuenta? ¿A qué puede ayudar al plantel donde voy a realizar la observación? ¿A qué ayuda al curso que estoy llevando de análisis y observación de la cultura escolar? ¿A qué ayuda a mi perfil de egreso de la licenciatura de este segundo semestre? El logro de los objetivos específicos da respuesta al objetivo general. Aquí vienen los indicadores de cómo redactarlos de manera correcta. El cuarto factor de la parte del proyecto de observación sería análisis de los factores restrictivos o motores del proyecto. Esta parte es muy interesante porque aquí ustedes van a describir en todas estas semanas de vinculación, todos estos acercamientos con las autoridades, al plantel, llamadas telefónicas, ¿cómo les fue? ¿Cuáles elementos facilitaron o entorpecieron estos acercamientos y este arranque del proyecto? Esta parte debe contener argumentos y datos relevantes y por supuesto verídicos que demuestren la existencia de estos factores y estos positivos que llamaremos fuerzas motrices y estas fuerzas restrictivas o del mal, no se crean, restrictivas, que llamaremos fuerzas restrictivas, o sea, lo que nos haya puesto como una piedrita en el camino, que no haya permitido al inicio que arrancara como debiera, o sea, ¿qué faltó? El otro aspecto es la justificación, es un planteamiento crítico
sobre la relación que existe entre el fenómeno que voy a observar y su repercusión en los diversos ámbitos internos y externos a la escuela donde me tocó. O sea, tengo que justificar por qué hago lo que hago directamente en que va a repercutir, o sea, va a haber alguien que va a hablar de este tema, va a haber un equipo junto conmigo que vamos a investigar, que vamos a tomarnos el tiempo de preguntarle a una maestra cómo se siente, a un alumno cómo le va, a un padre de familia cómo le está haciendo. Son razonamientos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos bien sustentados en otros estudios y experiencias, los cuales tienen que indicar una utilidad, relevancia, factibilidad y conveniencia que tiene esta jornada de observación. O sea, ¿por qué es útil hacer todo este trabajo? Que es mucho. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es factible y por qué conviene hacerlo? Para ti como normalista, para el director como director, para el alumno como el alumno, para el maestro como maestro, para el padre de familia como padre de familia, para el maestro de práctica como maestro de práctica, pero sobre todo para ti como investigador. Explica con argumentos la importancia, relevancia y viabilidad de este proyecto. Debes enunciar los beneficios y también a los beneficiados. Y debes expresar a partir de esto qué se puede cambiar, qué se puede plantear que se mejore. Hay que indicar con claridad esas evidencias, o sea, lo que se pueda mejorar, y hay que comunicar la utilidad o aplicación social, lo que te decía ahorita, mira, derivado de lo que tú te pongas a observar, le puedes dar una idea a tu director. Mire, maestro, de los 5 alumnos que entrevistamos, los 5 nos hablan que están en una situación de carencia, que pues saben que en la escuela hay computadoras, que hay internet, pues estaría padre que la escuela abriera el centro de cómputo, que recibiera máximo 10 personas por día, que se sanitizara, que se les permitiera trabajar en sus tareas. O sea, nosotros venimos a dar luz también a las instituciones porque lo estamos abordando como investigadores. El otro apartado son las estrategias de implementación. Esto toma más relevancia en la segunda semana que tengamos para la vinculación. El primer aspecto es las estrategias usadas para la presentación del proyecto. ¿Cómo le vas a hacer para explicarle bien a tu director y a tu teacher el proyecto que vas a realizar? Vas a organizar una sesión informativa, vas a organizar un PowerPoint, se van a presentar tú y tus compañeros por medio de una llamada en Meet, en Zoom. ¿Cómo le van a hacer? O sea, esta es una actitud profesional. Todo proyecto requiere a un nivel interno un proceso de venta, o sea, tengo que vender la idea y tengo que vender la idea de que lo que estoy haciendo es bueno. A los que tienen el poder de decisión sobre si me aceptan o no el proyecto. Y tuvimos la experiencia. Tal vez algunos de ustedes no se dieron a entender del todo con algunos directivos y la comunicación no fluyó tan rápido, o se entendió mal, o se entendió a medias. Se deberá plantear un plan realista con las etapas bien definidas del proyecto de observación, buscando la armonía entre todos los involucrados. O sea, ¿saben qué? Ya me organicé con la directora, mañana tenemos un Zoom con ella a las 10 de la mañana, nos vamos a presentar, le vamos a explicar qué vamos a hacer, le vamos a dar el nombre de cada alumno y en qué grupo y en qué sección está y lo que vamos a trabajar. ¿Qué tendríamos que cuidar? Pues que la comunicación sea efectiva, que invitamos también al maestro o a la maestra de inglés, que se sientan parte del proyecto. ¿Okay? El otro aspecto son las estrategias para lograr el involucramiento. Bueno, ¿cómo le vas a hacer? Es lo que te decía, una reunión, ¿qué vas a programar? ¿Te vas a trasladar a la escuela? Etcétera, etcétera. ¿Quiénes fueron las personas claves para este proyecto? Es una de las preguntas. La segunda es, ¿de qué forma se logrará interesarlas o se logró interesarlas e involucrarlas en él? Al momento de presentar el plan de trabajo, esto ya se redacta en tiempo pasado, porque este plan de trabajo se presenta en mayo y la vinculación la vamos a estar haciendo todavía en abril. Entonces, ojo con la temporalidad en la redacción. El otro indicador es las estrategias empleadas para vencer las resistencias. ¿Cómo le hiciste para todas las broncas que hubo en cuanto al trabajo del equipo, al trabajo con la escuela? ¿Cómo se vencieron? Tuviste que comunicarte mejor con tu equipo, tuvieron que hacer sesiones extemporáneas, tuvieron que verse en vacaciones, tuvieron que alcanzar al director ahí casi corriendo en el carro, tuvieron que trasladarse a la escuela más veces de lo establecido,
hubo falta de comunicación, no encontraron el teléfono del director, se los dieron mal, el intendente no les quiso abrir la puerta, ¿cómo lo resolvieron? Con la información anterior se establecen o me puedes redactar en tu documento las estrategias que hicieron para vencer esas resistencias. Y en lo posible se plantea cómo esas resistencias o esas dificultades se convirtieron en fuerzas impulsoras del proyecto. O sea, te exigieron de ti que fueras más cuidadoso, que te programaras mejor, que no te quedaras atrás, que te enseñaras a trabajar más en equipo, que te enseñaras a comunicar mejor lo que necesitas, etc. La otra sección es administración de la jornada de la observación, o sea, la parte operativa. En este apartado se indicarán las acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos. El primer apartado es el plan de acción. Este es un párrafo donde se debe de plantear de manera organizada qué contempla la jornada de observación, qué fases, qué etapas, qué espacios y qué responsables. Todas las fechas marcadas en el calendario que se te facilitó de la materia. Este apartado debe explicar al lector el seguimiento que se debe de tener para llevar a cabo una buena organización en las diferentes actividades dentro del proyecto de 2 semanas. Los criterios son todos estos: pertinencia, factibilidad, originalidad y vinculación y aportación. El siguiente apartado es el cronograma de actividades, secuencias didácticas. Cronograma de actividades, perdón. Consiste en la especificación calendarizada en forma semanal de la realización de las diferentes etapas y componentes del proyecto. Este proyecto para la observación empieza desde marzo, porque desde marzo empezamos con la vinculación. Puedes utilizar una gráfica de Gantt que te permita dosificar mejor la información y las actividades que vas a estar realizando en diferentes fechas. Si no has utilizado la gráfica de Gantt, lo puedes consultar, está súper fácil de hacer. Simplemente es un indicador que te permite ir arrastrando una barra con color hacia fechas donde tú consideres donde inicia una acción y donde termina o continúa. Es una sugerencia de la gráfica de Gantt, puedes utilizar cualquier otro organizador gráfico. En el otro apartado de la sección de la administración de la jornada, viene lo de los recursos. Hay que enlistar los materiales que necesitaste. Pues coche, cuaderno, laptop, celular, computadora, tripié para la cámara, indicar todos aquellos medios que fueron necesarios para llevar a cabo la aplicación de estos primeros encuentros con las escuelas, de las videollamadas, etc. Se deberán especificar también los recursos que vas a utilizar ya para las entrevistas, o sea, pues los padres de familia, los alumnos, los maestros, etc. Por último, en el 5.4 encontramos los instrumentos de recolección de datos que hayas usado en la vinculación o que vayas a usar en la jornada como parte del proyecto de observación. El lector tendrá acceso a revisar los distintos cuestionarios, o sea, una muestra, entrevistas, encuestas, guías de observación que el alumno aplicará en su proyecto, los cuales deben contener el formato pertinente. O sea, aquí en el otro video les hablaba de que ustedes estandaricen ese formato y le den un formato estético. Los indicadores de los diferentes cursos del semestre. Si tus maestros de las otras materias te pidieron trabajo en la vinculación durante la jornada, aquí es donde se deben de incluir esas muestras. Son los instrumentos de observación que permiten recabar información de manera clara y precisa para analizarla en las diferentes asignaturas que integran el trabajo. Por ejemplo, la parte del desarrollo del adolescente o los aspectos disciplinarios de la enseñanza del inglés. Esta parte, la parte 6 del documento, que es conclusiones y recomendaciones, se va a entregar en blanco, porque pues es la presentación de los resultados y las conclusiones y recomendaciones. Simplemente se integra en el plan de trabajo y se redacta, se escribe que es un apartado que, derivado de la experiencia de trabajo en la jornada de observación, es donde se integrará la información más adelante. Pero pues queda sin información todavía.
El otro apartado es las referencias documentales. En las referencias documentales es el listado de libros, documentos, reportes de investigación, gráficos y tablas que hayas incluido en tu plan de trabajo. Se deben de citar técnicamente de acuerdo al formato APA. La bibliografía complementaria a todos los autores que hayas citado, que debe de tener tu plan de trabajo, autores citados por el marco teórico, por el marco referencial, por el marco contextual, debe ser seleccionada cuidadosamente y redactarse con precisión. Se detallan en orden alfabético, recuérdalo. Las citas bibliográficas que hayan sido consultadas personalmente. Es un listado de las consultas, fuentes de información y referentes en los que se basa tu investigación. Se incluyen fuentes que apoyaron metodológicamente todo este plan de trabajo. Debe cumplir con las normas APA o con las normas pertinentes al programa académico. Y en la parte de anexos viene integrar entrevistas, listas de cotejo, hojas de autorización, croquis de la escuela, cualquier documento que haya sido de vital importancia recolectar para el pleno desarrollo del plan de trabajo de este proyecto. Además, se debe integrar el hipervínculo que dé acceso al diario de observación de manera digital, donde se puedan integrar todas las evidencias. Con esto terminamos esta explicación de esta estructura del documento para elaborar el plan de trabajo para tu proyecto de observación de la cultura escolar. Este ejercicio es totalmente individual, tiene unas partes donde entra mucho el trabajo colaborativo, delimítalas, comunícalas con tu equipo, que todos estén en la misma sintonía y entre todos se pueden apoyar con algunos aspectos de este documento. Gracias.